viene contra nosotros? Dios está conmigo. Pero debería ser nuestra mayor preocupación en nosotros poder estar con Él. ¿El Señor estuvo con Saúl? ¿Sí o no? Pero Saúl no estuvo con el Señor. El Señor estuvo con Sansón, ¿sí o no? Pero Sansón nunca estuvo con el Señor. Por eso vemos los fracasos en la vida de estos dos personajes. Pudiera nombrarle otro, pero quiero resaltar a Saúl y a Sansón. Dios siempre estuvo con ellos, pero ellos no estuvieron con el Señor. Quiero compartir una palabra en esta mañana. La puedo ubicar en el libro de Lucas, capítulo 10. Y tiene mucho que ver con la dramatización. Es como si nos hubiéramos puesto de acuerdo antes. Y yo digo, Señor, tú eres bueno. Capítulo 10, verso 30. Leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó su herida, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídame, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y dijo el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Que el Señor añada bendición a su maravillosa palabra. ¿Amén? Me llama mucho la atención porque quien tenía la conversación con el Señor era un maestro de la palabra. Era un hombre judío, un hombre que tenía mucho conocimiento acerca de la ley y que conocía la ley o estudiaba la ley. Pero en sí quiero hablarte hoy de lo que pasó con el hombre, que fue abatido y quedó medio muerto y tirado en el suelo. Y pudiéramos hacer este mensaje, yo podría decirle, como muchos acontecen, podría sacar 1000 divisiones de él y podría decirle, los que golpearon al hombre que iba de camino fueron los huestes espirituales de maldad o los que operan por Satanás. Porque un ladrón hoy es guiado por ¿quién? Por el enemigo. La Biblia dice que el que no le sirve a Dios le sirve a... Pudiera decirte que quizás el hombre que cayó abatido hace la representación de Cristo. Y pudiera decirte que los 3 hombres que pasaron por aquel lugar y vieron el hombre abatido y tirado ahí en el suelo, pudiera decirte que los primeros 2 que lo vieron son unas religiones o sectas que están operando hoy en la actualidad. Cuando le hablo de sectas o religiones, usted sabe a qué me refiero. Y podría decirte que el buen samaritano es la iglesia de Cristo, es la iglesia evangélica. Y pare de contar y el mensaje tardaría 2 horas. Pero no vengo a hacer esto en esta mañana porque creo que lo que el Señor quiere mostrarnos con esta parábola es la importancia del amor en el corazón del creyente, en el corazón de cada uno de nosotros que estamos en este lugar. Creo que el Señor quiere en esta mañana que nosotros podamos movernos a misericordia con el hermano que tenemos al lado, con nuestro familiar, con el que está allá afuera que no es familia, pero que puede ser hermano en Cristo Jesús. Creo que lo que Dios quiere decirnos, explicarnos, ilustrarnos a través de su palabra en esta parábola es que nosotros podamos tener compasión y misericordia con las personas que están allá.
es que nosotros podamos empezar a dar a aquellas personas lo que necesitan, ayudar. Es que nosotros empecemos a ser personas empáticas, personas que puedan moverse por la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Es que nosotros podamos enamorarnos de la obra y hacer bien a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo, servir a nuestro prójimo. Hermano, y lo veíamos reflejado en la dramatización. La hermana creyente congregaba, veía la necesidad de aquella o de aquel y tenía para suplirla, pero no la suplió. Cuando hablamos de amor, ¿qué es el amor en nuestra vida? Usted lo sabe. Usted sabe que es una determinación. Usted sabe que es hacer algo que aunque a usted le cueste hacerlo, usted tiene que despojarse y desprenderse. Y yo hoy quiero decirte en esta mañana que debemos convertir ese amor en acción. ¿En cuántas oportunidades no hemos visto personas con necesidad y hemos sentido, digamos, compasión? ¿Cuántos han ido al centro de Acari? ¿Cuántos han visto la necesidad que hay en las calles del centro de Acari? ¿Cuántos han visto en oportunidad de un niño, o a un anciano, a un joven, a un adulto mayor o a un indigente en las calles pidiendo y han sentido en su corazón no lástima sino compasión? Nadie. Y usted ha usado algo que se llama empatía y lo mira y siente en su corazón que se coloca como chiquitico y usted quiere ayudar, pero eso solamente se queda en querer, no acción. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Cuántos han ido y le han dado o lo han saciado con un bocado y le han dicho, Dios te bendiga, Cristo cambia vida? ¿Cuántos han hecho eso? Tener compasión, y eso es hacer que el amor que está en nosotros se convierta en acción. ¿Por qué le digo esto? Porque el hombre que estaba tirado allí tenía una necesidad y pasaron 3 personas y posiblemente los 3 sintieron algo, pero solamente uno accionó, convirtió lo que sintió en una acción y se detuvo y le ayudó. Y esto lo comparo con lo que a veces pasa en nuestra vida cotidiana. Y a veces decimos, tengo esto para el hermano, para fulano. Y a veces esto, lo que tenemos para el hermano, todavía está en la casa porque no hemos accionado en dárselo sabiendo que lo necesita. Tengo una prenda de vestir, tengo un par de zapatos que ya no uso pero está en buen estado. Y se lo voy a regalar al hermano que creo que lo necesita. Y entonces empezamos a decir, es que el hermano o fulano, no precisamente un hermano, el vecino, el primo, el tío, el abuelo, el padre, es que no cuida, es que lo que le regalo o lo que le dan no lo cuida. No le importa a usted si lo cuida o no. Si Dios lo movió a misericordia y puso algo en su corazón, hágalo. Hágalo. Y a veces lo que acontece o pasa en la vida de nosotros, sentimos la necesidad de hacer algo, pero no lo hacemos porque empezamos a sacar un prejuicio. Porque la persona que Dios, porque escucha esto, ni siquiera eres tú que quieres bendecir. Es Dios que lo quiere bendecir, pero te está usando a ti como canal de bendición para bendecirlo a él o a él. Y tú sacas un prejuicio en tu humanidad y dices, cuando empiece a cuidar, yo le regalo lo que tengo. Yo quiero decirte que el que te mueve a misericordia es Dios, no eres tú. Y si Dios te está moviendo, hazlo. Porque si no te estás levantando en contra de la voluntad del Padre para bendecir a uno de sus pequeños o de los que están allá afuera. Es importante, hermano, empezar a ser sensible a la voz de Dios, a lo que Dios nos hace sentir en nuestra vida, en nuestro interior, dentro de nosotros, la parte interna. Seamos sensibles al Espíritu, seamos sensibles al Señor.
No dejemos que nadie opaque el don de dar que está en nosotros. No dejemos que nadie lo haga, no dejemos que Satanás use personas para que hagan tal cosa. Si usted es una persona dadivosa, si usted es una persona que siente compasión, no permita nunca que otros puedan dañar esa parte en usted. Si usted es una persona generosa, siga siendo generoso. Porque usted no va a ser protagonista de que se cumpla aquel escrito que está, que por la maldad de muchos el amor de otros se enfriará. Y a más de uno se le ha enfriado el amor. ¿Sabe por qué? Porque a más de uno ha escuchado que yo antes era así. A mí antes me gustaba dar. A mí antes me gustaba ayudar. Pero de tantas bromas que llevé en la vida he aprendido. Y he cambiado. Y ayer escuchaba eso de un pastor, de una pastora. Y me levanté y le dije, yo no apoyo, no estoy de acuerdo con eso. Porque si Dios me hizo de una manera, yo no puedo cambiar porque otro quiera cambiarme. Y si soy una persona generosa, seguiré siendo generosa hasta el final de los tiempos, al final de los días que Dios me tenga aquí. Yo no puedo permitir que alguien cambie mi forma de ser para empeorar. Yo puedo permitirlo si es para una mejora mía. Pero si es para empeorar, no puedo permitirlo. A veces dabas, a veces ofrendabas, a veces bendecías. Y has dejado de hacerlo porque quizás te han pasado cosas. ¿Por qué cambiar la esencia de lo que Dios hizo en ti? Porque alguien te hizo una mala broma, porque alguien te hizo una mala jugada, porque alguien no valoró lo que tú le diste, lo que tú hiciste por él. Eso no puede hacer que tu esencia cambie. Eso no puede hacer que tu forma de pensar cambie, que tu forma de ser cambie. No. Debes seguir siendo generoso, debes seguir siendo dadivoso, debes seguir siendo un ayudador, porque es la voluntad del Padre. Por cuanto le diste a uno de mis pequeños, a mí me has dado, dice el Señor. Debemos ser personas generosas, personas de testimonio, personas que marcan la diferencia, personas que aunque puedan decir de nosotros, es que fulano le hacen esto y él sigue allí. Es que aquel hombre le han hecho eso 5 veces, pero las 5 veces ha estado allí para personas diferentes. Que digan eso de mí. Que digan como lo han dicho en muchas oportunidades. Y me disculpan por la palabra, es que tú eres muy tonto. Yo digo, yo prefiero ser tonto pero agradar al Señor. Que ser avispado y desobedecer. Hermanos, somos llamados a ser como el buen samaritano. Y no solamente es al hermano porque lo conozco y es un líder de la congregación, o al hermano porque es una oveja y se congrega conmigo y yo quiero lo mejor para él. Es al que está allá afuera también. Es al inconverso, es inclusive a mi enemigo. Al que no está de acuerdo con lo que yo estoy haciendo. Al que me tira piedra, al que me tira flecha, al que me quiere ver abatido. Con ese también debo ser generoso. ¿Sabe por qué? Porque entre judíos y samaritanos no se la llevaban más. Sin embargo, el que levantó a aquel hombre fue un samaritano. Fue un samaritano. Y por eso te digo, podría hacer un bosquejo con 200 divisiones, pero creo que lo que el Señor quiere que nosotros entendamos es la esencia del amor. Que debemos amarlo, ser movidos a misericordia por Él y hacer lo que Él nos demanda. Para mí, la esencia de la parábola que acabo de leerles es que podamos sentir compasión y amor aún por nuestros enemigos. ¿Qué pasa si este hombre hubiera podido pedir ayuda? Si el hombre que estaba allí en el suelo tirado, dice la palabra que acabo de leer, que este hombre quedó abatido, quedó
O sea, aparte de que le quitaron todo, quedó casi muerto. Abatido en su totalidad. Es decir, para mí este hombre no podía hablar, porque la Biblia no me registra que pidió ayuda. La Biblia no lo registra. La Biblia dice que pasaron 3 hombres y solo uno se detuvo y le ayudó. No dice que él pidió ayuda. Ahora pregunto, ¿quién fue el primer hombre que pasó? Lo acabo de leer. Sacerdote. El segundo fue levita. Y el tercero fue el samaritano. Si el hombre que estaba tirado en el suelo hubiera podido hablar para pedir ayuda, ¿a quién cree usted que le hubiera pedido la ayuda? Está como interesante la cosa, ¿no? Al sacerdote. Y fue el primero que pasó. Y se desvió. Y quizás lo miró y vio que había una necesidad en él y sintió lástima, pero siguió. Lo que a veces pasa en nuestras vidas cuando vemos a esa persona en la calle y sentimos algo, pero no hacemos nada. Y vemos que está la necesidad, pero no la atacamos. Y era un sacerdote. No vaya a estar pensando usted, bueno, ese era el pastor. Primero fue el pastor. Porque así pasa a veces. Ese era un pastor, era un sacerdote. Pero nosotros en oportunidad decimos que somos. ¿Que somos qué? Pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa. Así que esto no aplica para el pastor nada más, aplica para la iglesia. Así decimos, ¿verdad? Cuando estamos orando en el pueblo, ¡pam, pam, pam, pam! Déjalo que se mueva. Entonces aquí también aplica. El primero que se desvió fue un sacerdote. Y el segundo fue un levita. ¿Cuál era el protagonismo o el rol de levita? Estaba en el templo. Él trabajaba en el templo. Él estaba allí después del sacerdote. Recuerde que anteriormente los sacerdotes eran los levitas. Era el linaje. O sea, una persona que no fuera levita no podía llegar al sacerdocio. Pero resulta que el que lo ayudó era un menospreciado por la sociedad o por los judíos. Era un samaritano. Era una persona que no tenía valor alguno en la época. No tenía valor alguno en ese entonces. Y fue el único que se pudo detener a darle una mano amiga a aquel hombre. Que hasta ahora no sabemos si era judío o samaritano. Vuelvo y lo repito, según la tradición, la nueva traducción, era judío. Pero fue el único que lo ayudó. Quiere decir que la compasión que debe estar en nosotros no debe tener fronteras. No debemos minimizarla. No hay que ser católico que le ayuden los católicos. O ese brujo que le pide a Santa Bárbara. O ese se congrega allá, que le ofrende a él, que lo bendiga a él. Recordemos siempre que el hombre que ayudó al que estaba abatido era samaritano. No estaba en la responsabilidad de hacerlo, humanamente hablando. Eran enemigos. Pero aún así, se movió a misericordia y tuvo compasión de él. Colocó este hombre lo que pudo sentir dentro de su ser en acción. Y la acción fue detenerse, llegar a él, curar sus heridas. Curar sus heridas. Muchos estudiosos dicen que este hombre posiblemente era un mercader, un hombre que iba de pasada. Podía ser un mercader, un hombre que iba y vendía cosas. La Biblia no dice esto, pero según los estudios, entonces no creo que nada más tú te imagines una persona que andaba en su labor, haciendo su trabajo secular, ve a otro allí, se detuvo
Posiblemente pudo decir, voy a llegar tarde y a donde voy a llevar las pieles o a donde voy a llevar el encargo, a cerrar. Él pudo haber dicho eso y continuar. No, él se detuvo. El amor fue más allá. Por eso decimos, no tiene fronteras. Se detuvo, sacó vino. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué más le colocó? Aceite. Y aceite para curar sus heridas. Posiblemente si era un mercader, el vino y el aceite era para venderlo. No le importó sanar las heridas. Y aquel hombre, que no sabemos si era judío o samaritano, pero era un hombre, una creación de Dios, para sanar. Aquí tengo $10 para el desayuno. Y si le doy 2 a la hermana, me va a faltar la mortadela. No como mortadela esta semana. No, mejor suplo mi necesidad y que se siga embromando él o él. Este hombre no le importó despojarse de algo que llevaba para ayudar a este hombre. Y se detuvo y le sanó. Tuvo una comprensión más profunda hacia él, porque aún sabiendo que era desechado por la persona que estaba allí, siendo un judío, no le importó. Y el amor lo hizo ir más allá. Y es lo que quiere el Señor, que nosotros vayamos mucho más allá, que nosotros dejemos de dejar envolverlos por la lógica y empecemos a hacer las cosas por amor. Mira, hay un gran problema en la actualidad. El Señor dice, ámense los unos a los otros. Y entre hermanos, escuchen esto, entre hermanos. No le estoy hablando de hermanos en sangre, estoy hablando de hermanos en Cristo. Nos cuesta amar. Con toda sinceridad. No me lo vaya a responder, respóndaselo usted. Con toda sinceridad. ¿A cuántos les cuesta amar a un hermano? Hermano, y yo hablo esto de verdad y lo digo y me salgo del saco. Y Dios sabe que es así. Me salgo del saco porque yo los amo a todos. No quiere decir que no me moleste con usted. No quiere decir que un día no me vaya a la casa y no quiera ni verlo. Pero ya eso, ese día ya no hay nada en mi corazón que pueda ir en contra suyo. Dios me ha enseñado. Dios me ha ayudado en eso. Y así como me ayudó a mí, lo va a ayudar a usted. Pero tiene que dejarse ayudar. Porque entre hermanos debemos amarnos. Si yo no amo a mi hermano, no califico para entrar al reino, a la vida eterna. Y es el gran problema de la iglesia de Jesucristo en estos tiempos. Y hay organizaciones, hermanos, hay organizaciones que practican esto de manera vital. Y creo que una de ellas son los masones. Que lo que le hagan a usted, se lo hacen a usted, pero es como si se lo estuvieran haciendo al otro. Son una organización grande, hermano, y no están en la sana doctrina, son una secta, pero practican la hermandad. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros que estamos en la sana doctrina y nos guía el Espíritu Santo? Y hay organizaciones que las hacen siendo una secta. Debemos amarnos, debemos ir más allá de nuestra zona de confort. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque hay veces que nos limitamos o nos negamos a hacerle bien al prójimo o a un hermano porque resulta que me pidió el favor en la hora que yo estaba descansando, o precisamente en la hora que me senté llegó fulano, y aún sabiendo que la necesidad que tenía ese hermano o esa persona era grave, era absolutamente grave, yo le dije que no, porque era mi lugar de descanso, porque era mi hora de descanso. ¿Hay alguien aquí que le haya pasado eso alguna vez?
No, hermano, no puedo, porque acabo de llegar del trabajo y es mi hora. Y lo que le ibas a hacer posiblemente tú lo hacías en 5 minutos. Y si era una hora para descansar, te quedaban 55 minutos. Pero solamente no lo hiciste por eso. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la hermandad? Hermano, porque eso pasa. Yo lo he visto. Yo digo, wow, increíble. Algo que la solución puedes tenerla tú. Pero por el hecho de no acceder, puede ser trágico para la persona o el hermano que la necesita. Por eso debemos ser como este hombre, debemos movernos a misericordia, mostrando empatía y comprensión con las demás personas. ¿Cuántos tenemos familiares en converso? Ahorita se levante la mano. Que no tienen a Cristo en su corazón. Seamos empáticos y movámonos a Dios. ¿Cuántos dudan de que el Señor vendrá en una nube y levantará la iglesia? ¿Dudan? Ninguno dudamos de eso y pareciera que lo hiciéramos, porque si no dudáramos, predicáramos sin cesar, le habláramos a nuestros familiares sin cesar. Pero nosotros mismos tenemos la venida de Cristo por tardanza. Nosotros mismos. Porque si no dudáramos, hermano, sin cesar abordáramos a nuestra familia, nuestros hijos, nuestros parientes cercanos, nuestros primos, nuestra familia y nuestros amigos. Es mejor no cansarse, es mejor seguir haciéndolo. Porque llegará el momento donde ellos van a recibir y a reconocer esa palabra. Porque recuerde que usted y yo convencemos al hombre de pecado. Nosotros solamente somos un instrumento, un mandadero del Señor. Más nada, el que convence es el Espíritu Santo. Y una de tantas cosas que usted pueda decirle a esa persona, se le va a quedar. Y quizás en el peor momento, él va a recordarla o ella va a recordar. Pero no debemos cansarnos. Nosotros, el rol o el trabajo de nosotros es soltar la palabra que viene de Dios, que es Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo va a hacer lo demás. Recuerde que todos, escuchen, todos fuimos predestinados para salvación. Aquí no hay ninguno que no haya sido predestinado para salvación. Todos, los amigos y los hermanos, todos, el delincuente, el homosexual, la bruja, el brujo, el ateo, todos fuimos predestinados para salvación. Es un boleto, yo tengo el mío. ¿Quién tiene el suyo aquí? Yo tengo el mío y ese boleto lo estoy cuidando hasta el final, porque quiero partir con el Señor. Tú que aún no lo tienes, ese boleto es gratuito. Ahora es gratuito porque Cristo pagó el precio en la cruz, en el madero, con su sangre. Tú puedes adquirirlo gratis. Recuerda que fuiste predestinado para ser salvo, para ser salvo. El Señor no quiere que te pierdas y quiere darte una mejor calidad de vida los años que restan acá en la tierra. Nosotros, para predicar, para ir y levantar al caído, debemos ser personas prácticas e intencionales. Todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo con intención. El problema está allí, que a veces lo hacemos por salir del paso o por cumplir con un mandato. Si el pastor dice hay evangelización el día sábado, posiblemente no lleguen todos, yo sé quiénes llegarán. Y usted llega porque es un mandato. Pero si el pastor no dice nada y usted sale el sábado, usted lo está haciendo de manera intencional. ¿Ve? Y de esto se trata. Es que nosotros no podemos esperar que el pastor nos diga, predíquenle a sus familiares. Usted debe ser intencional con su familia. Usted debe mostrarle a Cristo a su familia intencionalmente, no porque, ay, es que casualidad, ya que nos encontramos. No. Planifíquese, prepárese, aborde una persona, aborde a su familia y empiece a mostrarle la luz o el sol que es Cristo Jesús.
Cuando hacemos las cosas intencionalmente tienen un peso en el mundo espiritual. Pero cuando decimos, ay, es que es casualidad, ¿y por qué casualidad te lo digo? ¿Qué importancia le va a tomar la persona que le está escuchando? Si usted le está diciendo que le está hablando, le está predicando porque se lo encontró, si no, no le dice nada. A diferencia de que usted diga, oye, me he planificado, he venido a tu hogar porque quiero compartir media hora contigo acerca de esta palabra. Y de manera práctica usted le dice, trae un pan dulce para que si tienes café, hagas un café y lo compartamos también. Y si no tienes, de igual manera nos lo comemos puro. Práctico, intencional. Dígame si eso no va a causar un efecto, tanto en lo espiritual como en la vida emocional de esa persona. Este hombre se pudo parar, el samaritano se pudo haber parado y pudo haber echado a este hombre sobre su asno de una vez, o sobre su carruaje. Tampoco dice la palabra que llevaba un carruaje. Lo pudo haber montado y llevárselo al hotel o al lugar, al mesón donde se lo llevó. Pero antes de eso fue práctico y dijo, le voy a curar las heridas, porque es necesario que las tenga limpias. E hizo eso. Así debemos operar nosotros, amados. Así debemos actuar nosotros. Se nos hace difícil, ¿sí o no? Se nos complica, se nos dificulta ser prácticos. Puede que de repente seamos intencionales, pero se nos hace difícil ser prácticos. Hermano, y se nos hace difícil con nuestra propia familia. ¿Cuántos tienen padres que aún no conocen a Cristo? Madres que aún no conocen a Cristo. Hijos que aún no conocen a Cristo. Tienen que ser intencional con sus hijos, con sus madres, con sus padres, con sus abuelos, con sus tíos, con sus primos. Tienen que ser prácticos. Yo siempre lo he dicho, hermano, y no es comprar la salvación de esa persona porque ya Cristo la compró. Pero yo siempre lo he dicho, tome a una persona de su familia. Indiferentemente usted sea cercano a él o no, tómela. Y dígale un día o una noche, te voy a invitar a comer acompáñame a tal sitio y llévelo y le brindo aunque sea un perro de esos que venden 2 por 1.5. Nada más haga eso. Aunque sea uno, de esos que venden 2 por 1.5. Y le dice, no, yo quiero invitar a comer un perro, a un primo, a un hermano, hágalo. No le hable del Señor, no, nada más haga eso. Hágalo. Y usted va a ver el cambio que eso va a traer en la comunicación que usted va a empezar a tener con esa persona. Nada, eso es ser práctico, hermano. Es que le puede decir a un primo que es inconverso y me lo quiere ganar para el Señor, ven acá, acompáñame a tal sitio. ¿A dónde? Acompáñame a tal sitio. Y llega un perrero o un helado y le dice al perrero, por favor, véndeme 2 perros. Dice, uno de esos perros calientes para ti, vamos a comer. O dice, invitarte a comer un perro. No le hable del Señor, no le hable de Jesús, no le hable de Dios, solamente invítelo a una cena. Y escúchelo a él. Y deje que él empiece a hablarle y a contarle su infinidad de cosas. Y usted nada más lo va a oír. Pero eso le va a dar pie a usted a que en la próxima o el próximo encuentro usted pueda hablarle de ese Cristo maravilloso. El problema es que queremos llegar y decir, Cristo te ama, pam, 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 y ya. Hermano, no. No, debemos ser prácticos. Debemos invertir en el prójimo, en las personas, en nuestra familia. Debemos invertir sin interés alguno. Sin interés alguno. Y sacrificándonos a nosotros mismos. ¿Habría algún interés en el samaritano al levantar a este hombre? ¿Qué podía ofrecerle este hombre al samaritano? Estaba destruido, le habían quitado todo. ¿Qué interés pudo haber tenido el samaritano en este hombre? Jamás pensó que le iba a poder restituir o pagar lo que estaba gastando en él. Y aún así lo llevó al mesón, pagó todo y le dijo al dueño, lo que este gaste cuando se recupere,
Cárgalo a mi cuenta, yo lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuántos aquí somos capaces de hacer algo como eso? No había interés. Más bien este hombre sacrificaba algo suyo para ayudar al prójimo, para ayudar a este hombre. Y a veces a nosotros nos cuesta sacrificar nuestro tiempo, como se lo decía anteriormente. Nuestro tiempo para atender a alguien o para escuchar a alguien. Y si nos cuesta sacrificar el tiempo, que es un regalo de Dios para nosotros, ¿quiénes compran el tiempo aquí? Dios lo estableció y nos lo regaló. ¿Cuánto más no nos va a costar sacrificar la parte monetaria, que es la que se ha convertido en un problema? Por eso Jesucristo lo dijo: nadie puede servir a dos señores a la vez, a Dios y a la riqueza. La única parte en la Biblia donde usted va a encontrar otra persona al cual Dios le dice Señor es ese. Y Él caracteriza o identifica el dinero como un Señor, porque en eso se ha convertido el dinero para la sociedad o para la humanidad hoy en día, un Señor. Usted carga plata y usted cree que lo tiene todo. Y usted va a tener todo cuando Cristo esté en su corazón, cuando se deje moldear por Dios. Ahí es cuando verdaderamente el creyente o la persona lo tiene todo, aún perdiéndolo todo. Si tiene a Cristo en su corazón, lo tiene todo. Es la única manera. No cuando tenemos dinero o posesiones, no. Entonces a veces se nos complica tanto sacar 10, 20, media hora de tiempo para escuchar a un hermano, para escuchar a un familiar, para escuchar a una persona que está sumergida en el alcohol, que está sumergido en la droga, que está sumergido en la pornografía. Y eso no se sana con dinero, eso no se sana con plata, eso se sana con la presencia y la unción del Espíritu Santo que está en usted, hermano. Así que aprenda a escuchar a esas personas. Esfuércese y sacrifíquese para escuchar a esas personas, porque el antídoto y la medicina que ellos necesitan no está afuera, está dentro de usted. Se llama el Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que debemos hacer. Hermano, y para concluir, cierro diciéndole esto: debemos ser personas generosas. Escuche, debemos ser personas generosas. Buenas no, generosas. ¿Por qué bueno no? Esto es una herejía. ¿Por qué bueno no? Bueno, uno solo, y es Dios que está en los cielos. Ni siquiera Jesucristo permitió que aquel hombre le dijera bueno. Hermano, debemos ser generosos, no buenos. Porque cuando pretendemos ser buenos, vivimos metiendo hasta el fondo. Y los buenos cometen errores porque pretenden ser más buenos que Dios. Debemos hacer lo correcto. Y lo correcto se hace siendo generosos. El amor debemos convertirlo en una acción. ¿Y quién es el prójimo? Ya estoy cerrando con esto. ¿Quién es el prójimo? El prójimo es todo aquel que necesite algo de usted. Ese es el prójimo. Todo aquel que necesite algo de usted es el prójimo. Ay, que no me lo ha pedido, pero usted sabe que lo necesita. Y Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta ¿cómo? Espere que le piden si usted ve la necesidad tal. Hermano, le estoy hablando de ganar. No le estoy hablando de enterrar. Le estoy hablando de ganar. De ganar. Y hay necesidad allá afuera, y es de que las personas conozcan a Cristo. Y lo que usted va a presentar o va a dar es lo que usted tiene, y es a Cristo. Pero debe hacerlo generosamente e invirtiendo en cada uno de ellos. Amén. Póngase en pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios.